Hoy quiero compartirles 10 cosas muy mías que me devuelven la calma y tiene que ver con la forma de vida de las abuelas. Y saben, este es el punto que me encanta. Para las abuelitas esto no era una lista de cosas que hacer. Era simplemente su forma de vivir, su ritmo natural y esencial. Yo ahora decido tomar esa sabiduría como un tesoro, un modelo consciente para darle valor y tiempo de calidad a mi vida. Acompáñenme a descubrir mi versión personal de una vida acogedora. 1. Ver películas sola. Este es mi mayor deleite. Y sí, a veces me siento un poco egoísta, pero después de entregarlo todo, como mujer trabajadora, madre y esposa, este momentito es oro puro. También amo ver películas con ellos, ir al cine en familia, claro que sí, pero hay una dulzura única en mi tiempo de películas a solas. Me recuerda la pausa que las abuelitas se daban para ver sus telenovelas. ¿Se acuerdan? Después de terminar sus quehaceres, se sentaban a ver la continuación de sus historias favoritas y ese momento no era negociable. Yo, en versión moderna, me acurruco en el sillón con mi tablet y aviso que estoy fuera de servicio por un par de horas. Es un gusto que me doy, es recargar mi espíritu para luego darles lo mejor de mí a los demás. Mis películas favoritas son las de fantasía o drama y misterio, pero últimamente me propuse ver un poco más de cine acogedor, ya saben, como Orgullo y Prejuicio o Mujercitas. 2. Tomo té de jazmín. Como saben, no puedo tomar café. Al principio fue un fastidio, pero ahora lo agradezco porque me dio la oportunidad de cultivar el gusto por el té verde de jazmín y se ha convertido casi en un ritual para mí. Su aroma floral tan delicado me calma inmediatamente. Jamás me lo tomo cuando ando apurada. De hecho, en mis días más ajetreados no digo, híjole, no me he dado tiempo para descansar. Más bien digo, hoy no me he tomado mi taza de té. El poder del ritual simple nos enseña a usar el tiempo con intención. Mi mente sabe, si tengo el té de jazmín en mano, debo detenerme, oler profundamente y disfrutar de la quietud. Es una especie de meditación diaria. 3. Uso ropa cómoda y tejida. Tengo un principio para elegir mis prendas. No solo tienen que hacerme ver bonita, hay algo más. Mi ropa debe sentirse como un abrazo. Cómoda, agradable al tacto. Busco esa suavidad que me haga sentir protegida, pero sin perder lo femenino. Por eso las prendas tejidas y los materiales naturales son lo mío. Hilo, algodón, pana, lana o lino. Compro ropa muy pocas veces e igual no es común que me deshaga de la ropa porque me gusta comprarla de buena calidad para que dure conmigo por años. Y con buena calidad no me refiero a ropa de marca, sino de una prenda que tenga buena tela y esté bien cosida, no importa de dónde venga. Si les gustaría que hiciera un video hablando más sobre mi estilo, pueden escribírmelo en los comentarios. 4. Tomo siestas. Mi rutina más poderosa, la siesta. Si bien en mi caso es una prescripción médica por mi condición de salud crónica, la lección es para todos. Siempre me pasa que siento que no tengo tiempo para eso, pero son solo 20 minutos. La verdad es que después del descanso rindo el doble. Eso sí, mi regla es que debe ser corta, lo suficiente para que me recargue y no dormir toda la tarde. Escuchar al cuerpo es la sabiduría más profunda, no es pereza, es estrategia, digo yo. Es el único camino para seguir creando y cuidando, procurándome a mí misma primero. 5. Leo literatura. Los libros son una extensión de mí. Amo los clásicos, especialmente la literatura clásica inglesa. Mi primer amor durante la adolescencia fue Shakespeare, y sus obras completas son mi libro de cabecera. Prefiero los clásicos porque encuentro una magia indescriptible en las palabras escritas en el pasado. Son ecos de emociones de miles de personas que vivieron en otras épocas y que me hablan a mí
con tanta intimidad que casi puedo escuchar su respiración. Y sí, soy muy intensa con el tema de la literatura, pero es que incluso es mi formación profesional, entonces es amor del bueno. Les recuerdo que todos los primeros domingos del mes tenemos una cita con la sección La Biblioteca de la Nostalgia, donde les recomiendo libros. 6. Horneo. ¿Hay algo más acogedor en la vida que el olor del pan recién horneado? No creo que lo haya. Creo que esto no necesita mucha explicación. Pero sí les diré algo. Hornear es un ejercicio de paciencia y fe. No se puede apurar a una masa y hay que confiar en el calor del horno. Me encanta. Reservo encender el horno para los momentos de calma. Es como un chiqueo, un apapacho. Mezclar los ingredientes, escoger el molde, introducirlo en el horno y esperar con ilusión mientras la casa se inunda de esos maravillosos aromas y lleva su estela a cada rincón. Durante la temporada de frío es cuando más horneo, porque además del disfrute de todo lo que acabo de contarles, también vuelve la casa más calientita. Hijos, ¿quieren pan? 7. Cepillo a Midori. Aquí tienen a Midori, mi gata Carey. Tiene muchísimo pelo, así que cepillarla no es solo un placer, es una necesidad. Lo hago desde que era una bebé, así que lo disfruta por completo. No sé quién lo disfruta más, si ella o yo. Midori llegó a la puerta de nuestro hogar cuando tenía 3 meses y es nuestro tesoro, la princesa de la casa si me lo preguntan. Tiene un temperamento precioso, es dócil, cariñosa, pero al mismo tiempo tiene sus aires de diva que la vuelven encantadora. También tenemos 2 perros juguetones, Totopo y Mazapán, ambos rescatados, pero a ellos no les gusta tanto la cámara como a esta menina. 8. Limpio escuchando música de antaño. Cuando me toca limpiar, lo convierto en una sesión de música. Es mi versión de cuando las abuelitas ponían el radio en la cocina. Si quiero sentirme tranquila y enfocada, pongo música clásica. Me vuelve productiva y sin distracciones. Casi siento que las melodías me mueven y sigo su ritmo. He escuchado en videos cómo las amas de casa dan gracias por los trastes sucios porque significa que hubo comida. Yo quisiera romantizar eso, pero nunca lo he logrado. La verdad es que es un fastidio lavar trastes, es lo que menos me gusta hacer de las labores domésticas. Pero con música sí que es verdad que mejoran las cosas. Me ayuda a enfocarme. Entonces lavar trastes no es hermoso, pero sentirte capaz de hacerlo con notas de fondo, pues sí que tiene su encanto. 9. Leo recetarios. Este es mi pasatiempo favorito de planificación. Me parece súper acogedor llenar la mesa con mis recetarios y planear las delicias que prepararé. Es muy interesante leer recetas que fueron pensadas para ser especiales, no solo algo rápido. En esta sabiduría culinaria entendemos que no se cocina por obligación todo el tiempo. También se puede cocinar para honrar el acto de alimentar. Lo único malo es que siempre termino con un hambre terrible. 10. Leo cuentos a mis hijos. Canto canciones infantiles y leo libros a mis hijos desde que estaban en mi vientre. Últimamente hemos tenido que pasar a libros más complejos porque ya son adolescentes, pero Beatrix Potter siempre será nuestro clásico. A veces imagino que cuando sean adultos regresarán a casa por una lectura de Peter Rabbit. No sé si ellos amarán las historias tanto como yo, pero de lo que sí estoy segura es que se llevarán esa sensibilidad para ver el mundo que solo te puede enseñar la literatura. La señorita Menina se abalanza sobre el ratón. El ratón se ha burlado de la señorita Menina y ahora la señorita Menina quiere burlarse del ratón. Y aquí un bonus. Veo álbumes de fotografías. Algo que amo hacer, ver las fotografías, es como mirar mi propia historia. Miren, esta es de mi boda. Y este otro es mío,
Mi mamá lo inició desde que yo era niña. Escribió a mi edad junto a las fotografías desde que tenía 1 año y cuando salí de casa me lo traje conmigo para continuarlo. Ahora con mi propia familia. Me causa mucha ilusión y pues curiosidad. No sé si en algún momento me harán falta más hojas o si incluso sobrarán. Y ahora, quiero ser honesta. Yo no vivo así todos los días. La vida moderna es rápida. Hay días de caos, de ansiedad, de prisas, de que el pan se quema o la aguja se rompe. Y está bien. Mi propuesta con esta filosofía de vida no es que vivamos en un cuento de hadas sin problemas, porque incluso eso no existe. El encanto de los cuentos de hadas es que hay un conflicto que se resuelve. Quiero honrar la sabiduría de nuestras abuelas. Ellas no vivieron en un mundo perfecto. Sabían de escasez, de trabajo duro, de tiempos difíciles y de dolores que el tiempo cura o no. Pero ¿qué hacían? Se adaptaban. Ellas no buscaban la perfección, buscaban la persistencia. Convertían un retazo en algo útil, una comida simple en un festín y un día gris en una tarde de té. Su verdadero arte no era solo el tejido o la comida, era la resiliencia y saber que aunque la vida te ponga un desafío, siempre hay un hilo, una receta o una historia que puedes crear para seguir adelante, con calidez y con coraje. Así que sí, sigamos disfrutando de un mundo suave y de una bebida caliente, pero que nunca se nos olvide que la mayor lección de la abuela es esta. La verdadera paz se construye, no se espera. Es el arte de hacer frente a la realidad con el corazón lleno de flores y las manos listas para el trabajo. Gracias por acompañarme en un blog nostálgico más. Yo soy Brisa y te espero para la siguiente semana. Pero antes, recuerda suscribirte para que la notificación te llegue. También me encuentran en mis otras redes sociales como Brisa Colibrí. Un abrazo grande. Adiós.